María Alejandra Vicuña, que es psicóloga clínica, es la vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, comisión que ha manejado primordialmente el tema de la despenalización de la tenencia y uso de drogas para consumo personal. Ella está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está? Buenos días, asambleísta. Esta semana ustedes tuvieron una reunión con la gente del Consejo de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. ¿Hubo alguna novedad en cuanto al tema de la tabla? Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, la Comisión del Derecho a la Salud pidió la comparecencia de las máximas autoridades del CONCEP para que expliquen con mayor detalle los objetivos de la tabla y el sustento en el que se basaron para expedir esa tabla a partir de esta resolución del CONCEP. ¿Qué es lo que hace la tabla? Y un poco como para desmitificar alguna información que se ha dado en algunos sectores. La tabla no despenaliza. La despenalización y la no criminalización de los consumidores o usuarios de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ya tiene vigencia desde el año 98, es decir, desde hace 15 años. ¿Qué pasaba en la Administración de Justicia? No contaban con elementos que, basados en evidencia científica, puedan contribuir para la aplicación de justicia por parte de los jueces. La tabla es una referencia que incluso en su artículo 2 establece que constituye una herramienta para el análisis de los casos en relación al fenómeno de drogas cuando ya están en el ámbito jurisdiccional. En el caso de la tabla, lo que establece a partir de un estudio, de una investigación realizado por la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, por el Ministerio de Salud Pública, en donde se consideran aspectos biopsicosociales y otros que están relacionados directamente al fenómeno de las drogas, asimismo como las cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo. Esta tabla constituye una referencia y un insumo adicional a los jueces que tienen obviamente que complementarlo con, por ejemplo, peritajes psicológicos, con exámenes toxicológicos que permitan de una manera tener un panorama más claro, porque no son expertos, claro, obviamente en este tipo de situaciones. Pero esa tabla para el juez solamente será una referencia, porque el juez tiene que fallar de acuerdo a la ley, no de acuerdo a una tabla. Correcto, es una referencia que va a permitir disminuir la discrecionalidad. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas en materia de la despenalización del consumo, que, insisto, está vigente en el Ecuador hace más de 15 años, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el 98? Eso se refuerza en la Constitución del 2008, pero viene desde hace 15 años. Solo para que tengan una idea de cuál ha sido la problemática, en el 2010, el 47% de las personas privadas de libertad estaban relacionadas al fenómeno de las drogas y del consumo de drogas. De ese 47%, 63 nunca se les aplicó ningún peritaje que establezca que eran o no consumidoras. Solo del 37 se los pudo hacer, y los plazos en la mayoría de los casos iban de al menos 3 meses privados de libertad, y de ese 37% la mitad, el 50%, dio como resultados a partir de ese peritaje que eran consumidores, que lo que tenían es no que ir a la cárcel y no estar privadas de libertad, sino desde la visión de la salud pública asistirlos. Recordemos lo que establece la Constitución en el 364, las adicciones son un problema de salud pública y desde esa lógica tiene que ser abordado. Operativamente, si una persona es detenida con las cantidades permitidas por la ley, ¿qué pasa? ¿El policía dice estas cantidades de insuficiente, váyase, o sea, no cumple los el policía máximos? Cumple su rol. El policía no va a determinar si esa persona es consumidor o no. El policía, se me ocurre, en un operativo, aprende a personas que portan determinadas cantidades de drogas, hay la custodia, permítame plantear el tema, se los lleva al ámbito de la justicia. Permítame plantear el tema en términos prácticos. Me detiene un policía y encuentra que yo tengo en el bolsillo 5 gramos de marihuana. Eso es una cantidad permitida por la ley. ¿Qué hace el policía? El policía tiene que llevar detenida a la persona, y es el juez, en este caso de flagrancia, porque le está encontrando con sustancias que son ilícitas, es el juez el que tiene que valorar primero las circunstancias en las que ha sido aprehendido, porque no es solo el tema de las cantidades máximas permitidas, que es una referencia importante, y sobre todo es importante que la gente conozca que es basada en evidencia científica, no porque a alguien se le ocurrió que 10 gramos podría ser lo oportuno, o que 0.1 gramos en el caso de cocaína, o 2 en pasta base de cocaína.
Entonces, el juez tiene ya estos elementos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando lo han aprendido, a pesar de que tener 5 gramos, tiene una relación directa en todo un aparataje, por ejemplo, para el desmantelamiento de bandas dedicadas al narcotráfico, es decir, de bandas organizadas, y usted es un canal de distribución? Entonces, hay una serie de elementos, no es solo el que, tiene 5 gramos, siga nomás. No, pasa al ámbito de la justicia y es el juez el que va a determinar. La tabla lo que hace es ser un elemento adicional para disminuir la discrecionalidad, porque uno de los problemas es que no ha habido diferencia entre los consumidores, los microtraficantes, los grandes traficantes y otros como parte de la cadena de este fenómeno. Es decir, me encuentran con 5 gramos de marihuana, ven mis antecedentes, se refieren a la tabla. El juez, no el policía. Entiendo, está claro. Y llegan a la conclusión de que en efecto yo he portado esa cantidad para uso personal, inmediatamente sería liberado. Claro, no tiene que ir a la cárcel, tiene que acceder a tratamientos de rehabilitación cuya obligación y la garantía de otorgarlos es desde el Estado. Y en eso falta de trabajar mucho. ¿Y ese tratamiento de rehabilitación es obligatorio o es optativo? No, porque va a depender de los tipos de dependencia. O sea, no. Claro, es que hay tipos, claro, hay tipos de consumidores. Hay consumidores eventuales, hay consumidores frecuentes, hay consumidores problemáticos, los que ya requieren otro tipo de tratamiento un poco más integral. ¿Cuáles de ellos necesitarían y fueran a un tratamiento obligatoriamente? Ningún tratamiento puede ser considerado obligatorio, eso ha fracasado, pero sin lugar a dudas desde el Estado, desde la política sanitaria nacional en función de enfrentar el fenómeno de las drogas, que es bastante complejo y que hoy tiene una nueva visión. Han habido 2 enfoques fundamentalmente en el combate a las drogas. El primero, un enfoque prohibicionista, más de un tema restrictivo policíaco dedicado a un enfoque antinarcóticos desde el ámbito policial. Y el enfoque que se está aplicando en la política pública nacional en materia de salud pública, que va a tono con experiencias exitosas en el mundo, como por ejemplo Portugal y otros países incluso de la región, es el enfoque de reducción de daños y riesgos. Este enfoque tiene un abordaje integral al fenómeno de drogas, no solo el combate represivo policiaco, esa parte es fundamental, sin lugar a dudas, en lo que corresponde, pero sí un abordaje integral de prevención, de tratamiento, de diagnóstico, de cambiar la manera y la visión de, por ejemplo, desde los profesionales de la salud, desde los centros de salud, para que estén al servicio de personas usuarias y consumidoras que antes tenían muchas barreras de acceso para acceder a los servicios de salud. ¿Y esto cómo se aplica para menores de edad? De la misma manera, ¿no? Recordemos que existe el código. No hay ninguna diferencia entre un chico de 14 años que lleve marihuana con un hombre adulto de 40. El procedimiento no, pero recordemos que los adolescentes tienen un sistema de justicia especializado para adolescentes infractores, pero el procedimiento es el mismo. Es decir, si es que en un colegio o en la calle o en algún bar algún chico es encontrado con tenencia, tiene que ser remitido a la Administración de Justicia especializada, en el caso de niños, niñas, adolescentes y en el caso obviamente de adolescentes infractores, para que se aplique lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Y en ese caso va donde el juez de jóvenes. El juez llega a la conclusión de que el chico tenía porque alguien le dio recreacionalmente, que no tiene ningún problema de adicción. Ese chico inmediatamente es liberado o tiene que pasar por algún tipo de tratamiento de liberación del Claro, los tratamientos van a depender del individuo. Y recordemos que el 364 de la Constitución habla de las adicciones como un problema de salud pública y todos los tipos de adicciones, desde los problemáticos, como decía, que requieren un tratamiento mucho más especializado, seguramente en algunos casos de internación, en otros no, y en otros de tipo ambulatorio, pero todo eso va a depender precisamente de todo un abordaje integral, multidisciplinario, más allá de la administración de la justicia, y obviamente en relación a que si esa persona debe ser privada de libertad, porque además de ser consumidor, el chico, por ejemplo, es distribuidor en los colegios. No, yo le planteo un caso de que el chico sea simplemente consumidor y no un consumidor problemático, ocasional.
Es que igual está contemplado en la Constitución. Bueno, ¿qué pasaría el consumidor en ese caso? Y el usuario, por ejemplo, en este caso, analizando los contextos, el juez especializado en niñez y adolescencia tendrá que dictar, digamos, las medidas socioeducativas que correspondan para ese adolescente infractor, basándose, entre otros, en la tabla que ha planteado el concepto, pero en otros elementos, como le mencionaba. En esa tabla, ¿cuál sería la sanción más leve? La tabla no establece las sanciones, eso está en el ámbito jurisdiccional. La tabla lo único que establece son las cantidades máximas admisibles para que los administradores de justicia tengan una referencia basada en evidencia científica. ¿El juez cuál podría imponer la pena más leve? Bueno, actualmente el Código de Niñez y Adolescencia establece que en el caso de los adolescentes infractores las medidas socioeducativas son hasta 4 años, pero obviamente hay un sinnúmero, hay unas que se tienen que... ¿Cuál es el trabajo comunitario, tiene algunas penas, no las tengo actualmente, no las tengo en la cabeza ahorita, pero son varias. ¿Hay algún caso en que el juez podría considerar que un chico que tiene marihuana, 14 años, es un consumidor no problemático, no frecuente, absolutamente ocasional, que le diga: no hay ningún problema, ándate, estás libre, no tienes ningún problema? Tiene que acceder a tratamientos de rehabilitación, o sea, en todo medidas caso, socioeducativas, porque el problema es que mi pregunta es, en todo caso, inevitablemente... Eso debería responderlo los administradores de justicia. En relación a lo de la tabla, porque es en función de la sana crítica que tenga el juez. Pero solo para ponerle un ejemplo, ese consumidor que es eventual, hay que prevenirlo con ese abordaje integral desde una política de salud pública que se convierta en un consumidor problemático o recurrente o frecuente. Entonces hay dependencias y depende el tema del fenómeno de las drogas ya no solo se debe analizar desde la óptica de la prevalencia del consumo de drogas en el Ecuador o en determinado grupo etario. Se debe determinar en función de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia de consumo para poder hacer un abordaje integral. Todo eso suena muy, muy bien. El problema es en la práctica. En la práctica, que ha tenido muchos problemas en muchos países donde no ha sido fácil despenalizar o descriminalizar el uso de drogas o la tenencia de drogas. Y por eso pues no se ha generalizado en el mundo una política de liberación de la tenencia de drogas para uso privado. ¿Usted como psicóloga clínica considera que es buena idea o que tiene muchos problemas y peligros? Yo creo que el abordaje con el enfoque que actualmente se da de disminución de riesgos y daños, que es una política que, por ejemplo, en 10 años ha logrado que en Portugal, siendo uno de los países de Europa con mayor índice de consumo y de incremento anual de consumo, en 10 años reduzca, solo para poner el ejemplo del consumo de marihuana, el 34%. Es el país de Europa que, aplicando esta política de despenalización del consumo, pero manteniendo la penalización en el tema de siembra, cultivo y tráfico, esa política ha logrado que se ubique a Portugal como un país modelo en el tema del manejo y del enfrentar todo el fenómeno complejo de las drogas. La tendencia mundial es precisamente combatir esa visión prohibitiva, restrictiva, enfocada solamente al control policíaco del narcotráfico. Países como Estados Unidos ya tiene varios países que tienen despenalizados con algunas regulaciones y 2 estados, me parece que es Washington y creo que Colorado, donde ya la despenalización está absolutamente abierta a todo. La tendencia planetaria, yo recuerdo en la reunión de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se desarrolló hace pocos meses aquí en Quito, uno de los temas centrales que se están debatiendo en los parlamentos del mundo es si efectivamente ir a la despenalización de las drogas es un mecanismo para combatir el efecto y el fenómeno de las drogas. Pero eso todavía se discute. Está en debate. Claro, y ese ya solo el debatirlo es un avance importante. Todavía no se da por superado el problema, o sea, no se dice sí, hay que despenalizar por completo. Por eso le pregunto ya no a la parlamentaria, ya no a la política, le pregunto a la psicóloga clínica. Es que la psicóloga clínica tiene que basarse en evidencia, tiene que tener muchos más insumos a partir de la realidad nacional. Pero déjeme hacer esa pregunta. La pregunta ¿es una buena idea o es una buena idea
con peligros y con problemas. Es fundamental ponerla en el debate y buena idea será en la medida que haya el debido sustento basado en evidencia científica, comparando con realidades de experiencias exitosas en otros países y por supuesto esa es la línea, esa es la tendencia, aplicar el enfoque de disminución de daños y riesgos que es lo que se está aplicando en el país. Yo creo que es una tendencia efectiva, es una tendencia que ha dado buenos resultados en otros países que tiene que aplicarse a la realidad nacional y tiene que seguir en debate algunos otros temas que por supuesto desde el ámbito de la política pública y desde el ámbito de las leyes que van a fortalecer esa política pública tienen que tener distintos enfoques y yo estoy absolutamente de acuerdo con el enfoque y la visión desde la perspectiva de la reducción de daños y riesgos, que es el enfoque que obviamente tiene acogida mucho más, tiene mucha más acogida en la región con experiencias exitosas en otros países. Muy bien, ojalá todo funcione bien. Esto es un experimento nuevo, difícil, que no sabemos por dónde va a resultar. El planteamiento suena bien, pero veamos los resultados. Ojalá que todo salga bien. Gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.